Bienvenidas al podcast de Maestras de la Palabra. En esta nueva temporada queremos abrir este espacio para generar conversaciones honestas sobre las diferentes situaciones y luchas reales que vivimos nosotras las mujeres cristianas día con día. Sabemos que quizás vas a sentirte identificada con algunas de las historias, testimonios o temas que vamos a estar tratando durante estas semanas. Queremos que te unas a nosotras y juntas podamos encontrar esperanza en Cristo, pero también podamos descubrir el propósito que Él está obrando a través de cada una de estas situaciones. Así que te invitamos a ser parte y acompáñanos en los próximos minutos. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentas de compartir con ustedes el día de hoy en este espacio de Maestras de la Palabra. Mi nombre es Melissa Salas y estoy junto a una gran amiga mía, Tati, quien también es parte del equipo de maestras. Gracias, es un gusto saludarlas. Mi nombre es Tatiana Ramírez y estoy emocionadísima de conversar con ustedes en nuestra serie Camino a la Transformación. Y hoy con este gran tema, vida de iglesia. Wow, ese tema se las traje de verdad porque la iglesia está compuesta de seres humanos, como vos, Tati, como yo, como ustedes, hermanas que nos escuchan, imperfectas y en procesos de santificación diferentes. Por lo tanto, nuestra vida de iglesia o en nuestra vida de iglesia hay relaciones y en esas relaciones hay diferencias. Por esa razón, ¿verdad? Que acabo de decir. De hecho, quisiera empezar contando en nuestras conversaciones honestas un ejemplo de algo que ocurrió hace algún tiempo, hace ya varios años en realidad. Yo era líder de jóvenes adolescentes, chicas, y una vez una de estas chicas llega y me dice, es que fulanita de tal, yo la vi haciendo X cosa, ¿verdad? Que era incorrecta. Y yo hablé con ella, pero ella no lo quiere admitir. Yo creo que deberíamos hablar con ella y demás. Y en efecto así fue. Buscamos un espacio para conversar las tres y poder animar a esta hermana. Sin embargo, la primera persona, la chica que llegó a darme, entre comillas, las quejas, ¿verdad? Lo que buscaba en esa sesión era acusar a la persona. Era casi como decirle, usted tiene la culpa y yo quiero que todos sepan que usted tiene la culpa y yo estoy aquí diciendo la verdad. Entonces, como se podrán imaginar, al final tuve que corregir a ambas, no solamente a la persona que estaba teniendo comportamientos inadecuados, sí que era importante corregirle, sino también a aquella que creía que estaba haciendo lo correcto, pero tenía una motivación equivocada, porque no buscaba restaurar a la hermana, lo que quería era simplemente apuntarle con el dedo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de algo que yo he vivido en mi vida de iglesia, pero hay muchos otros. Por ejemplo, hay momentos en que llegamos y alguna hermana no nos saludó o tal vez alguien nos hizo una cara, había alguna actividad y teníamos todos que llevar algo y alguien faltó y no avisó. Wow, tantas cosas que suceden en la vida de iglesia. ¿Tenés algunos otros ejemplos? Se me ocurre el perfeccionismo. Cuando no se cumplen las expectativas de algo que estamos planeando o no valoro el esfuerzo de la persona, inclusive pueden haber prejuicios por la edad o inclusive que no le tenga paciencia por un tema de edad, o llegó vestido de alguna forma y me vio feo. También cuando llegan personas nuevas a la iglesia y nos cuesta la hospitalidad o hay grupos ya definidos y nos cuesta integrar a las nuevas personas en ellos. Pero tenemos que ser honestas con esto, que esto no está ocurriendo a estas alturas, sino que la Biblia nos muestra ejemplos de que esto también sucedía. Vamos a ir a Gálatas 2, del 11 al 12, y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles.
Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y aquí vemos a Pedro que estaba preocupado por el qué dirán. Vemos también en 1 Corintios 1:10 que dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Entonces vemos que esto no es cosa de este momento, sino que pasaba en la iglesia y quedó registrado en la palabra. Sí, es que a veces está como esa idea, ese mito, digo yo, ¿verdad? De que en la iglesia todas las personas son perfectas. Nadie hace nada malo. Todo el mundo dice cosas que me agradan, que me hacen sentir bien, que nunca voy a tener una diferencia o que nunca debería inclusive tener una diferencia, pero eso es algo irreal. Lo acabamos de leer en las Escrituras. De hecho, después de la caída del ser humano allá en el huerto del Edén, donde hay relaciones, hay diferencias, hay conflictos, y la vida de iglesia no es la excepción, y eso es algo muy importante. Por eso nosotros tenemos que abordar estas situaciones bíblicamente. Y hoy, por esa razón, nosotras quisiéramos compartir con ustedes solo 7 consejos. Y digo solo porque hay muchísimos otros. Incluso estos los podemos profundizar. Sin embargo, vamos a compartir 7 de ellos para mantener una vida de iglesia sana, no sin conflictos, sino abordándolos bíblicamente. Bueno, y el primer consejo con el que vamos a empezar y que es sumamente importante, apunta a nuestro corazón, y es amar a nuestros hermanos de la iglesia. Dice Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y aquí en este pasaje vemos que la distinción de un cristiano es el amor por los demás, y no es el amor por los demás de mi grupito, sino que es amor por los necesitados, amor por nuestros enemigos, amor por los hermanos en la fe. Entonces deberíamos realmente preguntarnos, ¿estamos amando a nuestros hermanos como nosotros quisiéramos ser amados? Porque nosotros vemos en la Escritura varias veces en donde dice, ámense unos con los otros, sopórtense unos con los otros. Entonces no es una casualidad. Así es. Pensaba cuando entran personas nuevas a la iglesia, ¿verdad? Qué importante es que vayamos y los recibamos como nosotros queremos ser recibidos en el cuerpo de Cristo. El segundo consejo que traemos es reconocer que la vida de iglesia es la voluntad de Dios. No sé, Tati, si has escuchado a personas decir, ay, bueno, yo soy cristiana, pero yo no voy a la iglesia. O yo soy seguidora de Cristo, pero no me hace falta, ¿verdad?, ir a la iglesia. Y esto no solo está contra la voluntad de Dios, ¿verdad? No solo está en contra de lo que establece la palabra de Dios para nosotros, sino que el hecho de no congregarnos en una iglesia local con otros hermanos y hermanas nos priva de beneficios de la comunidad, de la vida de iglesia. Por ejemplo, ser animados, un grupo de apoyo para ser edificadas, para recibir consejo, para recibir instrucción. Y bueno, tan importante que es ser corregidas, ¿verdad? Las mujeres sabias entendemos que la corrección es importante en nuestras vidas. Ser santificadas. Proverbios 27:17 dice así: el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato del hombre. ¿Y qué mejor lugar para ser afilados que en la comunidad de nuestra iglesia local? Así es, y de ahí formamos nuestro carácter. Entonces el siguiente consejo sería pasar por alto las faltas. ¿Y cómo cuesta esto? Dice Proverbios 17:9, quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor, quien insiste en ella aleja al amigo. Y aquí podemos dividir este pasaje en 2 partes, en no divulgar la ofensa y que no insistamos en ella. Y una característica de un cristiano es que no estamos llamados a
a dedicarnos a pelear, a tomar la justicia en nuestras manos, porque mucho de esto nos arrastra en el resentimiento, en un deseo de venganza, y cada vez que nosotros entendemos que podemos pasar una ofensa por alto, esto nos lleva a reconciliarnos de la misma manera que Cristo lo hizo por nosotros. Y Él llegó y tomó nuestro pecado, vino, pagó el precio por Él para reconciliarse con nosotros. Entonces Él creó con lazos de amor, restauró esa comunión que se había perdido y no insistió en ellos. Dice que nuestros pecados los envía al fondo del mar. Él no nos lo está recordando. Entonces el único acusador es Satanás y el Señor no nos envía eso. Me acabo de acordar de una canción, de un himno que me gusta muchísimo, que dice que Él, siendo omnisciente, echó mis pecados, ¿verdad? Los olvida, los echa al fondo del mar. Y así es, qué hermoso. ¿Y por qué nosotros vamos a hacer algo diferente? Como cuarto consejo, además, Tati, tenemos ser pacientes con el proceso de los demás. A veces comparamos a las personas, queremos como que alguien que tiene apenas un mes de convertido se comporte como alguien que tiene 10 años. O muchas veces estamos comparando a personas tal vez en etapas similares, pero simple y sencillamente que son diferentes, que necesitan tal vez un poco más de tiempo, más de consejo, más de acompañamiento. Queremos que den frutos rápido. Y lo cierto es que las personas somos diferentes y pasamos procesos diferentes, y eso no debe llevarnos a descalificar a un hermano en Cristo. Tenemos que ser pacientes con el proceso de los demás. Y saber que el crecimiento lo da el Señor. Amén. El siguiente consejo es pedir perdón y otorgar el perdón. Y nosotros lo vemos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y quiénes somos nosotros para no otorgar ese perdón? A mí me gusta recordar Romanos 8, del 38 al 39. Lo voy a leer porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo recuerdo este pasaje cuando estoy compartiendo el Evangelio, para recordarle a la persona que no hay ninguna cosa que haya hecho o que vayamos a hacer que el Señor no conozca y que el Señor no perdone. Ahora, si el Señor está dispuesto a perdonar cualquier pecado, ¿cómo yo no voy a tener ese sentir? Filipenses me dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que, aunque es difícil, ¿verdad? Hay que ser honesta. No es algo fácil, ni pedir perdón, ni otorgar perdón, pero es un llamado. Y ahora también tenemos que ser pacientes con eso. Sí, yo ahora me estaba acordando de otro ejemplo personal. Hace muchos años ya tuve una situación, una diferencia con una hermana de la iglesia, y yo recuerdo que yo me sentí muy ofendida. Y entonces yo oraba, ¿verdad? Señor, le decía, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona y todo, ¿verdad? Y me levantaba y luego iba el domingo a la iglesia y la veía y se me revolvía el estómago. Y yo decía, ay, no, ¿verdad? Y me acordaba de este ejemplo porque tenemos que ser insistentes en suplicar al Espíritu Santo por ayuda para perdonar. Como vos decías, no es fácil. Realmente nuestra carne juega un papel importante y hay situaciones realmente que han dañado nuestro corazón de muchas formas, pero podemos pedir al Espíritu Santo. Yo recuerdo que yo tuve que orar como un año completo, no fue una oración, tuve que ser intencional, tuve que insistir, tuve que suplicar hasta que llegó el momento en donde yo empecé a ver a esa persona con ojos diferentes y pude verla con misericordia y con amor y ya no sentir que se me revolvía el estómago. Entonces quería sumar esto porque
sabemos que no es fácil y sabemos que no es de la noche a la mañana, pero podemos confiadamente pedir ayuda al Espíritu Santo y saber que es su voluntad, así como Él nos perdonó a nosotras, que nosotras perdonemos a los que nos ofenden. Y bueno, el sexto consejo también es no murmurar, sino hablar directamente con las personas. En Mateo, capítulo 18 y versículo 15 leemos: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. En efecto, eso es un mandato, es la manera en que el Señor nos motiva a llevar a cabo la disciplina de la iglesia, porque luego más adelante se desarrolla qué pasa si ese hermano no me escucha. Pero lo primero que hay que hacer es ir directo con la persona, no murmurar, no es Tati, vení, es que mira, fulanita de tal me hizo tal cosa y ¿verdad? Exponer a la persona, buscar justificación y demás, cuando no hace falta. Lo que tenemos que hacer es buscar a esa persona. Yo digo, orar primero, porque a veces no es tan fácil orar primero, esperar que se bajen así las emociones que andan a flor de piel, pensar un poco mejor, pedir al Señor que trabaje en nuestro corazón a través de esa situación, pero ir a la persona, decirle, Tati, mira, necesito hablar con vos. La última vez que hablamos o la última vez que cuando dijiste esto, pasó esto y esto, ¿verdad? No es murmurar, sino ir directo a la persona, y eso es un consejo de la palabra. Y es que la murmuración refleja algo en nuestro corazón. Entonces, a mí me gustaría leer Gálatas 6:1. Dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y yo creo que cuando nosotros murmuramos sobre algún pecado de alguna persona, o ya sea que nos hicieran algo, tal vez está revelando algo en nuestro corazón, y la intención no es restaurar a la persona, sino meramente el chisme. Entonces hay que ver y medir cuáles son las intenciones en nuestro corazón de nuestro consejo, porque pueden haber muchas veces en que hablamos con alguien porque no sabemos abordar una situación a la diferencia del mero chisme. El último consejo, y como habíamos hablado al inicio, hay muchos consejos más que podríamos hablar, pero con el que queremos concluir es procurar la unidad. Nosotros vemos en la palabra de Dios cómo el Señor le importan las relaciones humanas. Él crea el matrimonio, la familia, la iglesia, y estas instituciones para preservarlas requieren de la unidad, de que busquemos la unidad. Nosotros vemos en Marcos 3:25 que dice: si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y deberíamos de plantearnos si las acciones, las palabras o los hechos de nuestra vida de iglesia se acercan a ese objetivo, o más bien, al igual que el chisme, promueven la división. Entonces, esta parte de la unidad también es costosa. Todos estos consejos no los decimos porque los manejamos al dedillo, sino que somos renovadas a través de la palabra, y a veces podemos sentirnos de una manera distinta, pero debemos procurar hacer y ser guiadas por lo que la palabra nos manda, y además porque tenemos el Espíritu Santo. Amén, amén. Sin duda, Él es nuestro ayudador y bueno, vos lo decías, no es una cosa fácil, y nosotras nos ha pasado, nos pasa y nos seguirá pasando que vamos a enfrentar situaciones, y entre más practicamos y más ayuda pidamos al Espíritu Santo, mejor vamos a ir afrontando esas diferencias y vamos a lograr una vida de iglesia en unidad. Amé ese último consejo porque realmente a la unidad nos llama el Señor, a la unidad. Y bueno, lastimosamente ya pasó el tiempo, se me fue rapidísimo y pues es hora de finalizar, pero no quisiéramos terminar sin hacer una recomendación. Como saben, hemos estado recomendando algún material y hay un libro
que se llama En busca de la paz. Este libro lo escribe el autor Robert D. Jones y me encanta porque habla de principios bíblicos para resolver nuestros conflictos interpersonales, que se ajusta a cómo podemos llevar una vida de iglesia sana. Y bueno, les recordamos que este y muchos materiales más los pueden adquirir en la librería Gracia Soberana. Los pueden encontrar en Facebook con ese nombre, Librería Gracia Soberana, o por WhatsApp al número 8710-7956. Y bueno, se nos pasó el tiempo. Demasiadas gracias y ha sido un gusto hablar con ustedes. Nos vemos en el siguiente podcast. Ay, sí, se nos acabó, nos alegra muchísimo, deseamos que el Espíritu Santo nos edifique a todas, tanto a ustedes como a nosotras a través de todo esto. Bueno, un abrazo, hasta luego. Chao. Gracias por habernos acompañado aquí en el podcast de Maestras de la Palabra. Te invitamos a visitar nuestra página web www.maestrasdelapalabra.com, así como nuestras redes sociales para más información del ministerio. Hasta la próxima.